Bienvenidos a este espacio al que he llamado Libera la ansiedad. En este video vamos a hablar acerca de las recaídas. ¿Por qué aparecen las recaídas en la ansiedad? Y realmente qué las genera. La idea es que conozcas realmente qué es lo que te pasa en este proceso y sepas cómo actuar. Mi nombre es Evelyn Medina y al igual que tú pasé por un trastorno mental llamado ansiedad. Y a raíz de todo este proceso de superación, quise compartir mi experiencia con los demás y también ayudarlos a salir de este problema. Si quieres recibir más información acerca de la ansiedad, suscríbete a este canal. ¿Qué son las recaídas y por qué se generan cuando tenemos ansiedad? Las recaídas no son más, ¿ok? Que estos procesos en donde tú sientes que retrocedes cuando empiezas una terapia o un método o empiezas a leer un libro o lo que sea que te encamina en el proceso de salida de la ansiedad. Pasa mucho que cuando empezamos en estos procesos terapéuticos o que alguien te esté ayudando, bien sea un coach o lo que sea que estés utilizando como herramienta para salir de la ansiedad, pasa mucho que empezamos el proceso con una energía diferente, nos sentimos mejor y día a día, pues por supuesto, la evolución es notoria. Pero pasa un espacio en todo este proceso evolutivo en el que nos sentimos incluso peor que en el momento en el que iniciamos. Y te cuento esto porque muchas veces pasa que cuando una persona se enfrenta ante esta realidad, normalmente se deprime porque piensan que lo que están haciendo no funciona, que definitivamente van a quedarse por siempre con ansiedad. Por eso quiero explicarte por qué se generan las recaídas. Las recaídas, aunque tú no lo creas, son un proceso bien necesario dentro de la ansiedad. Quiero que tengas bien claro que las recaídas no solo se van a generar al principio, también puede ser durante el proceso de sanación de la ansiedad e incluso en la recta final. Y las recaídas se generan porque tu cerebro es infinitamente sabio y está compuesto de conexiones neuronales. Estas conexiones se han creado a lo largo de los años por patrones de conducta, por cosas que has aprendido en el camino y lógicamente todo eso se ha consolidado en tu cerebro. Ahora, cuando empiezas a hacer diferentes acciones para salir de la ansiedad, tu cerebro tiene algo que se llama memoria neuronal. Entonces, él está empezando a crear nuevos caminos neuronales para que tú hagas las cosas distintas a los que ya venías haciendo. Pero lógicamente, para quitar todos estos caminos neuronales lleva tiempo. Y yo sé que cuando tenemos ansiedad empieza la desesperación de que ya quiero salir de esto, ya no puedo seguir en este proceso, estoy cansado, estoy frustrado, etcétera. Pero la verdad es que tu mente no es como una computadora en donde tú puedas arrastrar un archivo corrupto y borrar todo lo que aprendiste. Al contrario, tu mente es infinitamente sabia y poderosa y por supuesto es muy lenta para aprender. Ahora imagínate lo lenta que puede ser para desaprender. Es como que yo ahora te diga que tú has aprendido de una manera en específico a cepillarte los dientes y lo has venido haciendo a lo largo de tu vida. Y ahora yo te dicté hoy la tarea de que tú tienes que desaprender cómo te has cepillado. Esto es una acción que tú haces de manera automática. Tu cerebro ni siquiera lo piensa. Tú te levantas por la mañana, te cepillas y lo haces de la manera en la que estás acostumbrado a hacerlo durante años. Si yo te pido que ahora lo hagas distinto, que cambies la metodología, que quizás empieces de una manera diferente, en vez de cepillarte los de arriba primero, lo hagas con los de abajo, o que ya no te cepilles con un cepillo de dientes, sino que lo hagas con otra herramienta, te aseguro que te va a costar y va a llegar en algún punto de tu vida en el que te levantes de manera automática y no lo hagas como lo estás aprendiendo a hacer con esta nueva forma que te estoy dictando, sino que lo hagas indudablemente como ya llevas toda tu vida haciéndolo. Entonces, cuando una recaída llegue a ti, no lo veas como un proceso tedioso o como algo horrible que te está pasando o como que la vida misma te está castigando. No, velo como que tu cerebro realmente está creando nuevos caminos neuronales y que simplemente has tenido una recaída porque tu cerebro es infinitamente sabio y poderoso y te está recordando cosas que está intentando modificar. Ahora, ¿qué debes hacer cuando estás presentando una recaída? Lo primero que tienes que hacer es calmarte. Y yo sé que puede sonar un poco paradójico porque cuando tenemos ansiedad la calma es prácticamente nula, pero eso es un aspecto que tienes que ir sembrando poco a poco. Una persona que no ha cultivado la calma, lógicamente va a ser imposible que pueda salir de la ansiedad, porque la ansiedad constantemente te lleva a estar alerta y en pánico, pero tú tienes que ir reeducando tu cuerpo y tu mente y tus acciones a que te lleven a estar un poco más equilibrado.
Lo segundo que debes hacer es tener la certeza de que es una recaída. Y eso es algo de lo que tú te tienes que convencer. No va a venir un tercero a decírtelo para que te convenzas de ello. Te lo puede decir tu psicólogo, tu psiquiatra, tu coach, lo puedes ver en infinitos videos en YouTube o lo puedes ver en un libro, pero si tú no te convences de que realmente es una recaída, empiezas otra vez con el eslabón perdido de que siempre estás en ansiedad. Sin duda alguna, tener ansiedad es como un círculo vicioso en el que te retroalimentas de ansiedad, síntomas y miedo. Todo este círculo se repite y evidentemente te mantiene perennemente en un estado de alerta y pánico. Y si tú enfrentas una recaída y en vez de entender que simplemente es una recaída en donde tu cerebro está haciendo todo lo posible para trabajar de la mejor manera para ti, pero tú no te lo crees y no aceptas que simplemente es una recaída y empiezas a irte en el eslabón perdido del miedo, va a ser más difícil que puedas avanzar. Número 3. Haz un alto. Si llegaron nuevamente los síntomas y sientes otra vez taquicardia, sudoración, desrealización o despersonalización o cualquiera de los síntomas que estés presentando en la ansiedad, lo que tienes que hacer es un alto y observarlos, ver con qué intensidad y frecuencia aparecen. A veces cuando estamos con ansiedad, sin querer, de una manera muy inconsciente, empezamos a magnificar las cosas. Entonces un síntoma que empezó así de chiquitito, lo ponemos enorme. Y la idea es que tú seas tu propio compañero, que te ayudes a salir de este proceso como si alguien te agarrara de la mano. Y por eso tú mismo tienes que ver las cosas desde una manera un poco más asertiva. Velo de una retrospectiva, haz como si tú estuvieras afuera de ti ayudándote. ¿Qué harías tú si ves a una persona que está en pánico o está en un colapso muy grande porque tiene una sintomatología determinada? Yo te aseguro que no vas a alimentar esos miedos o vas a acrecentar todo lo que está pasando. Vas a buscar la forma de mitigarlo o al menos equilibrar un poco a esa persona. Punto número 4. Conoce tu cuerpo. Si tú realmente tienes todavía miedos a los síntomas o tienes miedo a tus pensamientos, es porque realmente no le has perdido el miedo, no te has dejado sentir cada una de las sintomatologías que existen en la ansiedad y no has debatido tus pensamientos. No hay forma de que una persona pueda salir de un trastorno mental llamado ansiedad si no le ha perdido el miedo a su cuerpo, a sentir sudoración, a sentir taquicardia, a sentir lo que sea que estés sintiendo. Los síntomas que para mí son más difíciles de gestionar en la ansiedad, porque realmente son bien complejos de entender, es la desrealización y la despersonalización, porque son síntomas perceptivos, en donde tú sientes o que la realidad no es real o como si no formaras parte de ella. Y lógicamente eso hace que entres en un loop mental de pensar que estás loco o que estás al punto de perder tu cordura y evidentemente, cuando tú tienes una recaída, es normal que ellos se eleven. Pero por eso te pido que aceptes que lo que tienes son síntomas perceptivos que son propios de la ansiedad y no los alimentes con el miedo, porque sin duda alguna ellos van a aumentar. Y este aumento va a ser en intensidad y en frecuencia. Y en el caso de los pensamientos negativos, que son muy comunes dentro de la ansiedad y también empiezan a crecer cuando tenemos una recaída, tienes que tener presente que simplemente son dos neuronas chocando entre sí. Listo, eso forma parte de un pensamiento negativo. No te va a hacer nada, no se va a volver realidad, no vas a ejecutar lo que sea que estés pensando, ni va a suceder. Y la respuesta la tienes tú mismo en tus manos. Si todo lo que has pensado en tu mente lo has tenido pensando al menos más de 10 veces, 20 veces, 30 veces, millones de veces, y no se ha hecho realidad, ¿por qué tendría que hacerse realidad justo en este momento? Y esto me lleva al quinto punto. Tienes que preparar un diálogo mental sólido en el que tú puedas responderte las dudas que empiezan a salir en tu mente. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un miedo en el que tú dices, me estoy volviendo loco, voy a enloquecer porque tengo los síntomas de desrealización y despersonalización y no puedo con esto y nadie me entiende y qué hago, empiezas a hacer que ese pensamiento se magnifique y llega un punto en el que ese pensamiento decanta a otro número de pensamientos. Y como todos son negativos, empieza un caos mental bien complejo y denso. Normalmente ahí es cuando la gente
cae en ataques de pánico, cae en ir corriendo a urgencias o cae en llamar desesperadamente a su psicólogo, psiquiatra, terapeuta, lo que sea, porque no tienes las herramientas sólidas para responderte. Hay una herramienta muy poderosa que se llama flecha descendente, en donde tú te empiezas a contestar con tu pensamiento más macabro qué es lo peor que podría pasar. Y una vez que te lo contestas, pero que de verdad te contestas lo horrible que te pueda pasar, pues sigues con esa flecha descendente. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que el pensamiento negativo que tienes es que vas a enloquecer. Entonces, en esa flecha descendente te preguntas, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, lo peor que podría pasar es que me vuelva loco y pierda la realidad y me pierda de mí. Ok, si esto llegara a pasar, de que pierdes tu realidad y te vuelves loco, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, que mi familia no me quiera y que yo me quede solo por la calle y me quede sin amor y me quede total y plenamente desvalido. Ok, ¿qué es lo peor que puede pasar si tu familia no te quiere, te quedas en la calle, te quedas desvalido? Ok, lo peor que podría pasar es que la gente ya no me quiera y se olviden de mí. ¿Y qué es lo peor que podría pasar si se olvidan de ti? Bueno, que me quede en la calle como un indigente y la gente ni siquiera me tope y ya yo me quede ahí solo y me muera en la calle solo. Ok, entonces allí puedes activar un mantra en el que tú digas, perfecto, mente, porque es la mente, mente, entiendo que me quieres proteger, pero eso no está pasando en este momento y me voy a permitir relajarme. Y en ese momento puedes hacer unas inhalaciones, ¿ok? Profundas, puedes botar el aire y buscar la forma de relajarte en donde sea que tú estés. Pero sí es importante que identifiques cuáles son todos estos pensamientos que están bombardeando tu mente para que tú los puedas responder, para que tu mente se quede en calma. Porque ¿cuál es el problema central? Que si tú no tienes respuestas ante todas estas dudas, van a seguir aumentando. Y por supuesto, el pensamiento retroalimenta al miedo y el miedo retroalimenta a los síntomas. Entonces estás perennemente girando en un círculo vicioso. Si este video te ayudó a solventar esta duda y a saber de qué van las recaídas y cómo salir de ellas, déjamelo saber en los comentarios. Y también puedes decirme qué otras cosas te gustaría que abordara en este canal en donde todos nos liberamos de la ansiedad.